Hola, que el Señor les continúe bendiciendo en esta bella temporada. Quiero compartir con usted la bella palabra del Señor en Hechos 27:9. Dice, la advertencia de Pablo es ignorada. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. El verso 10 dice, y diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Y dice el verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. El verso 12 dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Cuando el Espíritu Santo traía esta palabra a mi corazón, y con mucho amor quiero compartirle a usted, y espero que el Señor trabaje en su corazón, en su mente, sus emociones, en el nombre de Jesús, y que sea ministrada su vida sobrenaturalmente a través de esa bella, lindísima palabra. Cuando el Señor traía a mi corazón esta palabra, me decía, mira cuántas veces yo quiero amonestar a mi pueblo, yo quiero corregir a mi pueblo, porque aquí Pablo en este momento representa como al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo quiere amonestar a su pueblo, quiere trabajar en su pueblo, pero es muchas veces ignorado? Y Dios está diciéndote en esta temporada, tienes que escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando te amonesta, cuando me amonesta, es porque Él tiene propósitos hermosos. Él quiere que nuestra vida sea recta, sea santa, sea guardada. Y aquí estamos viendo a una tripulación que no está escuchando lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo, por revelación de Dios, está diciendo, veo perjuicio, veo que no solamente va a haber pérdida de cosas materiales, sino también va a haber pérdidas humanas y muchas otras cosas más que quizás iban a suceder en esa nave que el Señor estaba permitiendo que Pablo mirara. Y hoy en día nosotros estamos advirtiendo al mundo de todo lo que va a acontecer, de que viene pestes, terremotos, hambres, rumores de guerra, y no porque queramos predicar trágicamente, no, sino porque la palabra de Dios lo dice en Mateo. Y estamos tratando de que advertir al pueblo, al mundo entero, de que no fornique, no adultere, no mienta, no robe, no haga lo malo delante de Dios. En estos días vemos a muchas personas que se drogan, toman licor, están adulterando, están fornicando y viven una vida como si nada estuviera pasando, como si la barca no se le fuera a hundir. Pero yo vine a decirte de parte del Espíritu Santo que hay un problema en la barca, hay algo que está sucediendo en el mundo. El mundo un día de estos va a colapsar según la palabra de Dios. Todo va a ser arrollado como un pergamino y va a venir el Dios de la gloria, el Todopoderoso, en un caballo blanco y nos va a llevar a nosotros, su pueblo, a estar por la eternidad en un lugar llamado cielo. Por eso yo quiero amonestarte, si tu vida, en el nombre de Jesús, si tu vida no ha estado correcta delante de los ojos de Dios, mira, no es en vano lo que quiero decirte, es para que tú escuches en el nombre de Jesús. Si tú tienes que hoy empezar a meditar qué ha sido de tu vida en estos días, es una temporada preciosa para que tú le puedas decir, sí Señor, mi barca está hundiéndose en alta mar, quizás hay mucha tormenta, quizás estás enfermo, quizás la situación financiera está totalmente agobiando tu vida, eso no te permite dormir, quizás estás pasando una situación muy difícil en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, a nivel financiero, como antes dije, cualquier situación que esté produciendo que tu barca esté introducida en un tiempo de tormenta, permítele a Dios
Permítele a Dios, escucha la amonestación de Dios y permítele a Dios, permite que Él sea el que tome el timón del barco. Si tú le permites a Dios tomar el timón de tu barco, si tú le dices, Jesús, en este tiempo quiero caminar diferente, si tú mentías, ya no mientas, si tú robabas, ya no robes, si tú fornicabas, ya no forniques, porque eso solamente llevaría a un lugar que se llama fuego, a un lugar que se llama infierno. Pero Dios quiere en esta temporada amonestarte. Si tú estás en un lugar de pecado, salte de ahí, porque dice la palabra de Dios que iba a haber pérdidas humanas, pérdidas no solamente de materiales, porque como decimos en Costa Rica, o quizás usted ha escuchado la expresión, lo material se recupera. Pero ¿qué me dice del alma? El alma, una vez que va a darle cuentas al Creador, que el Espíritu vuelve al que lo dio, dice la palabra de Dios. Y aquel día todos vamos a estar delante del tribunal de Dios dándole cuentas al Creador. Y tu alma tiene que estar a cuentas con Dios. Tu vida tiene que estar a cuentas con Dios. No eches en poco, no tomes en poco esta amonestación. Es un tiempo de estar a cuentas con Dios. Es un tiempo donde si tú dormías con el novio, si tú dormías con una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo, es un tiempo de estar a cuentas con Dios. Es un tiempo de decirle, Jesús, yo quiero caminar en paz, yo quiero vivir en paz. En estos días mucha gente está intentando ser feliz porque estamos pasando un tiempo donde las personas dicen, bueno, esto me va a hacer feliz, esto material, o si yo tuviera esto sería feliz, pero nada puede llenar tu corazón, solamente el Espíritu Santo, solamente la paz de Dios. En esta hora dice la palabra de Dios que si tú le entregas tu vida a Jesús, si tú caminas recto conforme al corazón de Dios, hay muchas personas que dicen, yo no quiero ser amonestado, yo no quiero ser corregido. Pero vamos a tener que ser corregidos en lo que a Dios no le agrada. Nos guste o no, vamos a tener que dejarnos ser corregidos. Porque si nosotros no nos dejamos ser amonestados en esta tierra, entonces cuando lleguemos delante de Dios, el Señor va a mirar que en nuestro corazón había iniquidad. Y nosotros tenemos que tener un corazón limpio delante de Dios para cuando Él nos llame a cuentas. Porque tú y yo, no importa si tú eres un niño, una mujer, un adulto, Dios nos va a llamar a cuentas. Hay una fecha para eso, ya Dios la conoce. Dios conoce la fecha en que Él nos llamará. Por eso es importante recibir la amonestación de parte de Dios. Es importante recibir la amonestación. Y cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios, Él viene y empieza a trabajar. Él empieza a trabajar en nosotros y Él empieza a ordenar todas las cosas conforme al corazón de Él. Dice en el verso 11, dice, pero el centurión daba más crédito al piloto que al patrón de la nave. Y lo que decía Pablo, él lo desechaba. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos oído a personas hablar elocuentemente y queremos hacer caso a lo que una persona muy intelectual, muy elocuente está hablando? ¿Y qué del Espíritu Santo? ¿Y qué de la palabra de Dios? Escuchaba un día de estos un noticiero, era internacional, y estaban hablando muchas cosas, y dentro de las cosas vanas que un periodista dijo, es que habló y se expresó así y dijo, la ciencia es el camino. Y eso indignó mi corazón profundamente, porque tú y yo tenemos que indignarnos cuando la ciencia, cuando el mundo dice barrabasadas, cuando empiezan a querer quitar la palabra de Dios para dar gloria, para dar méritos a otras cosas. Y él dijo, la ciencia es el camino. Y inmediatamente en el espíritu yo me sentí indignada, y posiblemente usted también. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que el camino, la verdad y la vida tienen nombre, se llama Jesús el Señor. El camino, la verdad y la vida, Jesús es el único camino. La ciencia tiene un límite, porque dice la palabra de Dios en el libro de Daniel que Él le da a la ciencia, le ha permitido a la ciencia la oportunidad que crezca, pero tiene límite. La ciencia está aumentando, irá en aumento, porque eso dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, pero no lo sabe todo.
no lo puede todo. El único que lo sabe todo se llama Jesucristo. El único que lo conoce todo se llama Jesucristo. Y cuando este periodista dijo, la ciencia es el camino, realmente confieso, me sentí indignada. Y todos los hijos de Dios, todos los que somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que indignarnos cuando la ciencia, cuando el mundo diga que la ciencia es el camino, cuando el mundo diga que la solución es la ciencia, cuando el mundo diga que tu salud está en las manos de la ciencia, cuando el mundo diga esas cosas, tú y yo tenemos que levantar la voz y decir, mi vida no está en manos de la ciencia, mi vida está en manos del Todopoderoso, tu vida está en manos del Todopoderoso. Tenemos que levantar nuestra voz y decir, eso no es así. El mundo tiene que saber, nuestra vida está en manos de Dios, porque tú y yo estamos en esta tierra y no hemos muerto solamente porque a Él le place extendernos la vida, extendernos su misericordia, porque tenemos una misión en esta tierra que cumplir y no nos vamos a ir antes de que Dios termine el propósito en esta vida. Tú no te vas a ir antes de que Dios termine el propósito en tu vida. Recuerdo que hace un tiempo, unos años, cuando estaba la fiebre porcina, en el 2008, yo tenía que ir a Perú a predicar para la gloria del Señor, porque toda la honra es del Señor. Y recuerdo que estaba tomando un café con una amiga, hermana en Cristo, y ella me dijo, ¿estás segura que tú vas a ir ahí? Porque ahí todos en Sudamérica está más contaminado. Y yo dije, sí, yo estoy segura, voy a ir a predicar ahí, ya todo está listo, tengo que ir a ese lugar. Y recuerdo que cuando yo entré al aeropuerto de Costa Rica, al Juan Santa María, todo parecía, mucha gente estaba asustada, pero cuando llegué a Perú, todos andaban con mascarilla, todos andaban con cubrebocas y había como un caos, la gente estaba muy nerviosa y yo sentí esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Dios puede darla. Y empecé a experimentar una confianza en Dios sobrenatural, porque qué lindo, qué hermoso, qué precioso. Oh, mi corazón se regocija cuando yo expreso esto. Ay, qué lindo es cuando tu confianza no está en una vacuna, cuando tu confianza no está en una mascarilla, cuando tu confianza no está en un lavado de manos. Pero parece ser que aquí en el verso de Hechos 11, parece ser que el centurión daba crédito ¿a qué? Al piloto, al patrón de la nave, pero no a lo que tenía el siervo de Dios, Pablo. Nosotros tenemos que darle crédito a lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que confiar de Génesis, Apocalipsis, lo que dice la palabra. Nuestra confianza viene de Él. Nuestra confianza no viene de una vacuna, oh por Dios. Nuestra confianza viene del Todopoderoso. Sabes, quizás si usted escucha esto va a estar diciendo, pero qué locura, qué bueno es inyectarse. Claro, usted va a ser guiado por el Espíritu Santo. Haga lo que el Espíritu Santo, no lo que la ciencia, no lo que el vecino, no lo que la hija, no lo que el hijo, lo que el papá, la mamá le aconseje a usted. El consejero por excelencia se llama Espíritu Santo. Y qué cuidado hay que tener en estos días. Qué voces escucho. Parece ser que el centurión ponía su confianza en el patrón de la nave, pero no en Pablo, que tenía la llenura del Espíritu Santo. Yo prefiero tener mi confianza en Dios, confianza en el Espíritu Santo, confianza en todas las promesas. Hay más de 33,000 promesas para mí y para ti, no en una vacuna. Y yo no digo, si tú tienes que ponértela, si el Espíritu Santo te dice tienes que ponértela, te la vas a poner, pero yo puedo contarte las anécdotas, los testimonios, como el Espíritu Santo me ha hablado a mi corazón en años. Y yo quiero contarte un testimonio. Estando en estos días viajando hace algunos años, una amiga enfermera me dijo, mira, Susi, quiero que te coloque la vacuna contra la influenza. Y yo le dije, no, amada hermana, no me la voy a colocar esa vacuna, porque gracias a Dios a mí nunca me da gripa, el Señor siempre está cuidando de mí, voy y vengo a las naciones y Él sigue cuidando de mí, no veo necesario ponerme una vacuna. Y ella me dijo, sí, mira, es muy importante, porque mira que viene la temporada de invierno y tienes que colocarte esa vacuna, es mejor, tienes que colocártela.
Y cuando yo miré el amor de esa amiga enfermera, cuando yo miré el amor, yo voy a confesar mi pecado, las emociones me traicionaron. ¿Por qué me traicionaron? Nosotros no fuimos llamados a caminar en emociones, fuimos llamados a caminar en el espíritu, por la fe, no en sentimientos ni emociones. Y confieso, las emociones en ese momento me traicionaron. ¿Por qué? Porque por complacer a mi amiga enfermera me colocaron esa vacuna contra la influenza. Y quiero contarte que todo ese año estuve enferma de gripa, todo. Me curaba, en 15 días me volvía a caer la gripa otra vez y así sucesivamente, pero no era cualquier gripa. Era una gripa que yo sentía que me moría. Era algo tan terrible y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo así: si hubieses confiado en mí, tenías todo el tiempo, toda tu vida confiando en mí. Viajabas, ibas de una nación a otra, de un pueblo a otro y siempre confiando en mí, sin vacunas contra la influenza. Pero te vistes totalmente envuelta en emociones y caíste en la trampa. Te colocaron una vacuna y al final mi confianza no era en Dios, era en esa vacuna. Yo era por complacer a mi amiga la enfermera. Y ese año pasé enferma de gripa todo el año. Así que yo quiero motivarte. Quiero decirte, no pongas la confianza en la ciencia. La ciencia es solamente un instrumento, como cuando utilizas un cuchillo para cortar las hortalizas, las frutas. La ciencia es solamente un bolígrafo, cuando tienes que escribir algo, una pluma. La ciencia Dios la permite, pero es Dios que le da la oportunidad de llegar hasta donde Él dice. En el libro de Daniel dice que Él le ha permitido aumentar a la ciencia, pero es Dios. No es la ciencia por sí sola que lo hace. Así que quiero motivarte. No le des créditos a nada que no sea la palabra de Dios. No le des crédito a nada que no sea la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 12. Y siendo incómodo del puerto para invernar. Era incómodo, salparon de ahí. Sabes, busca un puerto seguro para invernar. Busca un puerto seguro para invernar. Invernar es seguridad, es paz, es gozo, es reposar, es tener confianza. Invernar es cuando tú puedes llegar ahí a descansar. Quizás estás muy agotado, muy enfermo. Quizás estás en tiempos difíciles donde tú dices, ya no voy a poder salir de esto. No, yo tengo una palabra de parte del Espíritu para ti en el nombre de Jesucristo. Busca un lugar para invernar seguro. Y ese lugar para invernar seguro se llama presencia de Dios. Presencia de Dios. Pero para que tú y yo podamos tener esa tranquilidad y esa paz, tenemos que escuchar el consejo del Espíritu Santo. Tenemos que rendirle pleitesía a Dios y no darle crédito al mundo, al sistema. No caigas en el lazo del enemigo. No escuches al sistema. El sistema te va a dar derrota, pero el Dios vivo, el estar invernando ahí, en ese lugar, vas a estar invernando ahí y el Señor va a traer descanso, va a traer restitución de todo lo que perdiste en este tiempo pasado. El Señor va a traer recompensa a tu vida, devolución, cuando tú y yo le damos el crédito a Él. No olvides, dale el crédito a Dios. No le des el crédito al mundo. No le des el crédito a tus hijos. No le des el crédito a tu esposo, a tu esposa. No le des el crédito a la ciencia. No le des el crédito a tus finanzas, a tu cuenta bancaria. No le des el crédito porque estás muy saludable, porque vas al gimnasio, porque te alimentas bien, entonces le das el crédito. No le des el crédito a lo que el gobierno te ha dado. Si el gobierno te ha dado alguna dádiva, no le des el crédito al bono proteger, si el gobierno te ha ayudado en algún momento,
Porque quien ha puesto en tu mesa, en tu alacena, el pan de todos los días se llama Jesús, el Señor. No le des el crédito a ese familiar que te ayudó y te dio dinero para que compraras pan. No, dale honra a Dios porque Dios movió ese corazón para que te diera una bendición. Pero a un final, toda la gloria es del Señor. Si alguien te ha ayudado en estos días, no tienes que congraciarte con esta persona, ir a fiestas mundanas, ir a cosas que no adoran a Dios y estar en ambientes y en atmósferas que deshonran la palabra de Dios solamente porque alguien te ha ayudado. Si alguien puso un dinero, alimento en tu mesa, calzado, vestido, dale todo el crédito a Dios. No hagas lo que hizo el centurión en Hechos 9:11, dice, perdón, 27:11. No haga lo que hizo el centurión, que le dio el crédito, la gloria al dueño de la nave, al que iba guiando la nave. Dásela al Espíritu Santo, dásela a Dios en esta hora. Dios tiene para ti un puerto seguro para que invernes. Cuando tú estás invernando, estás tranquilo, estás en el propósito de Dios. Sabes que no importa si la tierra tiembla, tú sabes que estás ahí invernando en el propósito de Dios, en el reposo de Dios. Y todo lo que acontece en tu entorno es controlado por el Todopoderoso. Deja que el Señor tome el timón de tu barco. Deja que el Señor tome el timón de tu barco y te lleve al puerto seguro en el nombre de Jesús. Si has estado en pecado, es un tiempo hermoso para que salgas de ahí. Haz una oración y dile: Jesús, te entrego mi vida, mi corazón. Todo mi ser te pertenece a ti. Y entonces el Señor va a venir a tu corazón, el Espíritu Santo, que conoce todo, que lo mira todo, va a venir a tu corazón y te va a llevar a puerto seguro. Y ahí vas a poder invernar. Y todo lo que el diablo en algún momento te robó va a ser devuelto. Inverna. Quédate ahí en reposo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Inverna en el propósito de Dios. Ahora que ya Dios tomó el timón de tu barco, puedes estar confiado que todo lo que Él te prometió, todo lo que Él promete en su palabra, conforme a la voluntad de Dios, viene para ti en el nombre de Jesucristo. Aleluya.